Ahora quiero dar la bienvenida a Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. Don Ramón, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Ayer se nos cortaba la conexión. Bueno, dificultades técnicas. Ya ve que el debate que aventurábamos ayer hoy ha crecido, y de qué manera. O sea, ahora estamos con que el artículo 11 de la Constitución lo esgrimen los independentistas para explicar que a nadie se le puede quitar la nacionalidad española, los que se quieren ir de España. Bueno, el artículo 11 de la Constitución lo que dice es que nadie puede ser privado. Es decir, que como castigo no se le puede imponer a nadie, ni administrativa ni penalmente, la pérdida de la nacionalidad, que antes existió. Y salió al paso de ese problema, pues como salió al paso de otras cosas, como por ejemplo suprimió la pena de muerte. Pero eso no significa que el artículo 15 autoriza que todos los que cometan delitos que antes estaban castigados con pena de muerte ya no son castigados. Entonces, el señor que comete actos que dan como consecuencia jurídica la pérdida de la nacionalidad, pierde la nacionalidad. Por ejemplo, si adquiere otra nacionalidad. ¿En qué casos? A ver, por ejemplo, acaba de decir usted, ¿cuáles serían los casos en los que se pierde la nacionalidad? Por ejemplo, hay anécdotas que contar. Por ejemplo, cuando se adquiere otra nacionalidad, por ejemplo, el español que se va a Inglaterra y quiere ser inglés, pues cuando llega a ser inglés automáticamente perdería la nacionalidad, a menos que con Inglaterra, que no la hay, hubiera un acuerdo de doble nacionalidad como le hay por ejemplo, con otros países de Iberoamérica, por ejemplo, con Argentina. En mi despacho trabaja ahora un argentino, un letrado, que es argentino y es español. ¿Por qué? Pues porque nació en Argentina, se nacionalizó español y hay un tratado de carácter internacional entre Argentina y España, entre dos poderes soberanos, que han acordado que se puede ser las dos cosas. Y que en cualquier momento podría ser denunciado y entonces tendría que elegir una de las dos nacionalidades, porque en principio no se pueden tener dos nacionalidades. En principio no. No. Tiene que haber acuerdos. Lo mismo que no se puede estar casado con dos señoras o con dos caballeros. Esto lo vemos muy claro, vamos. Entonces, si uno quiere ser inglés, tiene que renunciar a ser español, tiene que elegir. Pero si es de un país donde hay un tratado para mantener doble nacionalidad, puede tener las dos, pero pidiendo un permiso, ¿o cómo se hace? No, tiene que ser que antes los dos países soberanos, libres, autónomos, perfectamente dueños de su historia, pues digan, oiga, yo no me importa que un ciudadano español sea, además de ser español, pues panameño. Y entonces me pongo de acuerdo con las autoridades de Panamá y firmo un tratado internacional de los que se registran en las Naciones Unidas. Todo esto es delirante. Pero pero necesitamos tener los datos claros, Jaime, porque ahora el delirio es previo. Sí. Es previo a todo lo que estamos hablando. Quieren aplicar el 11, ahora, pero se quieren cargar el 2. Es que yo no entiendo nada. Se quiere cargar la Constitución entera. Porque partimos de la indisolubilidad de España. Pero vamos a la cuestión de la nacionalidad, que es el debate que está hoy en boca de todos. Siguiente, o sea que... Voy a contarte otra cosa. Otra de las cosas por las que se puede perder la nacionalidad es por servir en armas a un país extranjero o ejercer en él una función pública contra la prohibición del gobierno. Añadido antes no era así, pero bueno, ahora es contra la prohibición del gobierno. Y yo voy a contar una anécdota que conozco de primera mano porque era yo un niño, pero lo conozco. Cuando los voluntarios de la División Azul se fueron a Rusia a combatir el comunismo, pues perdieron la nacionalidad española. Y tuvo que declarar una serie de decretos cuando volvían, restaurándoles porque la habían perdido como consecuencia de haber servido en armas a Alemania, porque formaban parte de la 250 división de la Wehrmacht. Sí. Esto es historia. Es decir, perdieron la nacionalidad porque habían, sin ningún castigo, simplemente habían hecho algo que llevaba consigo aparejada jurídicamente la pérdida de la nacionalidad. Bien, pero como esa pérdida ya la Constitución española... Vamos a ver, no, el problema para mí está en dos cosas. Primero, hay que tener una cutis de aluminio para decir, yo no quiero tener ninguna relación con España, pero quiero toda la legislación española aplicarla en lo que me convenga. Eso es inviable, digamos, eso es una cosa absurda. Es como si un señor que está en una casa viviendo dice, mire usted, a mí el contrato de arrendamiento y la ley de arrendos urbanos no me importan porque yo eso no lo voy a tolerar. Y por lo tanto hago la obra inconsentida que me dé la gana, quito los palos, abro una ventana al patio, otra ventana a la calle y no pasa nada. Ahora, cuando van a subir la renta, le digo, oiga, este solar está en un solar que está protegido y esto usted no me puede subir la renta porque mire usted lo que dice la ley de arrendos urbanos. No, va a ser pero hay que poner un límite a las cosas. Bueno. Es decir, hay que poner un límite. Y otra cosa. Estamos hablando de la posibilidad de la independencia de Cataluña. A mí la impresión que me da es como si ahora quisiéramos discernir cómo hay que tratar a los que vengan en una invasión alienígena. Un hecho imposible. Es un hecho imposible. Pero además, suponiendo que se siguiera esta locura y el Parlamento catalán
por la mayoría que fuera, declarase la independencia, eso sería un acto jurídicamente nulo, de pleno derecho, claro, sin eficacia claro, ninguna. Claro. Sin eficacia ninguna. Como no fuera, la eficacia que podría producir la responsabilidad, incluso criminal, de los que desde un punto de vista político estarían dando un golpe de Estado y desde el punto de vista jurídico penal estarían cometiendo un delito de rebelión. Salvo esas consecuencias, no tendría ninguna otra consecuencia. Bueno, esto merece la pena que lo analicemos, pero a lo mejor se parece un poquito a lo que decía Margallo ayer. Me gustaría que viéramos, porque sí, bueno, pero... en ese debate de besugos, ayer el señor Margallo le decía, oiga, es que ustedes parten, lo que acaba de decir usted, don Ramón, de una premisa falsa. No vi lo de Margallo, no vi lo de Margallo. No lo vio, por eso le digo que no lo vea. No lo vi yo y no lo vio casi nadie. Claro, porque no se veía en el resto de España, pero por eso lo vamos a ver aquí. Porque además... Usted parte de una premisa falsa y a partir de ahí todas las conclusiones son erróneas. Al contrario, es usted que parte de una premisa falsa. Es como si yo digo, España va a ser el 51 Estado de la Unión Americana y entonces vamos a hacer, oiga, pues no. Bueno, es que es una premisa falsa, pero es una premisa tan repetida que se la cree mucha gente, don Ramón, porque fíjese, el propio presidente de la Generalitat, cuya autoridad emana de la propia Constitución que se quiere encargar, pero mire lo que dices a este respecto. Los partidos políticos españoles van a modificar la Constitución española, que la tienen que modificar para sacar la nacionalidad, para sacarles la nacionalidad a la gente de Cataluña que quiera tener la doble nacionalidad, como la pueden tener muchos colombianos, muchos argentinos, muchos peruanos, mucha gente de la República Dominicana, uruguayanos, mexicanos. ¿Quiere que siga la lista? O sea, a todos estos sí se les puede dar doble nacionalidad por sus raíces españolas, a veces simplemente de parentesco lejano, y a los catalanes, que somos españoles de origen por nuestro nacimiento, ¿nos la van a sacar modificando la Constitución? Que respondan a esta pregunta. Uruguayanos no, señor Mas, pero a ver, don Ramón, este es el debate, o sea, han invertido los papeles y han dicho, es que nos van a echar, ellos quieren proclamar la independencia como si fueran alienígenas, pero lo quieren hacer y tienen una hoja de ruta, y si ganaran en escaños, ellos tienen su hoja de ruta diseñada por un ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, como usted, que conocerá bien. Ahora vamos a hablar de eso, pero la pregunta es, ¿van a cambiar la Constitución para echarnos, para quitarnos la nacionalidad? Eso es lo que dicen. No, bueno, a ver, ¿qué responde usted? Una cosa, vamos a ver. La única posibilidad de que declarara unilateralmente la independencia de Cataluña, esa tuviera eficacia jurídica, no podían ser más que dos cosas. O bien que anticipadamente España, el resto del país, se rindiera y aceptara esa solución, se rindiera porque es un acto de agresión, se rindiera, y entonces sí, o que después de producido un choque militar, pues resultara que ganaban ellos. Entonces, sí. ¿Qué es como se producen todas las independencias? O por un acuerdo, porque la parte que lo exige se impone jurídicamente o desde el punto de vista político o desde el punto de vista de la presión internacional, o por la fuerza de las armas. Pero si no, no hay un ejemplo histórico en que se haya producido una cosa y decir, oiga, yo me voy, ahí se queda usted y ahora me da usted más encima todo lo que yo quiera. Eso es una cosa de risa. Metafísicamente imposible, vamos. Se puede aspirar a la doble nacionalidad sin que exista un tratado bilateral entre los dos países. Es decir, es un concepto que solo se produce cuando los dos países a los que quiere pertenecer la persona que aspira a la doble nacionalidad tienen un acuerdo bilateral. España firmaría un acuerdo bilateral con Cataluña. Lo que yo me ha parecido ver en las palabras del presidente de la Generalitat, que a mí no me sorprende nada lo que diga ya, pero bueno, lo que me parece ver es que el derecho a la doble nacionalidad es un derecho natural y por lo tanto protegido por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Eso es lo que me parece que late debajo de lo que él dice. ¿Y es mentira? No, señor. Usted tiene derecho a tener su nacionalidad y a mientras no renuncie a ella, que nadie se la quite como castigo. Pero si usted renuncia a ella porque hace algo que produce la consecuencia jurídica de que tiene usted que perder la nacionalidad, no se queje usted de que la ha perdido. Y si quiere usted tener dos nacionalidades, no puede haber más solución que es que los dos estados de los que dependen esos nacionales lo acuerden soberanamente. Pero usted no puede decir, oiga, como yo soy, mire usted, moreno y hispano, pues resulta que estoy de un país que es Belice, que está en América, pero que no tiene acuerdo de doble nacionalidad, por ejemplo, no lo sé, quizá lo tenga, pero creo que no lo tiene. Entonces yo exijo que me den la doble nacionalidad. Pues exija usted lo que quiera. Claro, pero en este caso es muy peculiar porque los catalanes habríamos nacido en un país
que es España, pero resulta que ahora, no sé cuántos años después, dependiendo de la edad de cada uno, resulta que somos de otro. O sea, no es que se pida una doble nacionalidad, es que, claro, en el mismo lugar en el que has nacido, naciste en un país y ahora estás en otro. O sea, es que es extranjero. Es que es una incongruencia que, por cierto, ¿qué hacemos con nuestras familias? Por cierto, las tendríamos en el extranjero. Es que es todo un despropósito, de verdad. Yo estoy un poco harta por seguir ya haciendo de este asunto. No ciencia ficción. Casos prácticos, la realidad. Política ficción. Eso, lo que pasaría sería lo siguiente, ya digo, política ficción. España se rinde y, por lo tanto, se produce la independencia de Cataluña y entonces habrá allí una serie de españoles que no quieran perder la nacionalidad española. Entonces, aunque estén allí, tienen que estar 3 años, lo dice también el Código Civil, y si a los 3 años no renuncian a la nacionalidad española, pueden decir yo la conservo. Pero sí tienen que decir que la quieren conservar. Es decir, se puede hacer una decisión absurda. Y el que no quiera ser más que... Y si quieren tener el que las no quiere dos... ser catalán? Sí, ¿El que no quiere tener la nacionalidad catalana? No, mantiene la nacionalidad que tenía antes, y digo, y la hipótesis de rendición de España, porque hay que enfocarlo así, rendición de España. Entonces se produce esa situación y efectivamente, si no hay acuerdo de la nacionalidad, pues resulta que puede pasar que la conserve mientras quiera y que la pierda si no ratifica el que quiere conservarla. Pero esto es así, porque entre países ya existentes. Lo que no se puede hacer es la ciencia ficción o la política ficción de ya crear un país inexistente en la teoría y partir de ahí para sacar consecuencias políticas. Yo como pienso, perdona, muy breve, como pienso en que somos tantos los catalanes que vivimos fuera de Cataluña pero que seguimos manteniendo nuestra familia allí, pienso, nuestras familias no van a querer una nacionalidad catalana, entonces son automáticamente extranjeros en su tierra donde viven, ¿no? Se convertirían en extranjeros, no haber doble nacionalidad. Qué bien, ¿no? Qué interesante.